Corría el año 1983 y dos grandes partidos se disputaban el gobierno de la República. Uno de ellos organizaba una gran concentración en un estadio de fútbol. Curiosamente, los carteles invocaban a Perón y a sus dos esposas. Perón está muerto y Evita también. La esposa sobreviviente, Isabelita, está en España, desentendida de la política. La necrofilia está presente en estribillos y canciones, pero no se sabe a quién postulan en esas elecciones. ¿Qué fuerza misteriosa tenía esa mujer que después de más de 30 años de su muerte continúa llenando de esperanzas a millones de corazones? Sobre ella se han escrito más de 50 biografías, una ópera rock, series televisivas y películas. En todas esas obras hay constantes contradicciones. ¿Cuál fue su verdad? Como una mujer excepcional, en quien la providencia entregó un mandato que era una misión de rescate de la dignidad de la persona humana. Dijo un gran político socialista: Eva Perón despreció la ley, la democracia, la libertad, la cultura y la dignidad de los hombres. Eva Perón, a través del tiempo y del espacio, en el mundo entero es reconocida como la mujer protectora de los desheredados y es para ellos, para estos desheredados, un ejemplo cabal. La pródiga, la última película y la única en la que desempeña un rol protagónico, se estrenó 30 y tantos años después de su muerte. Era tiernamente humana, una fuerte organizadora, porque lograr el movimiento extraordinario que logró Eva Perón únicamente se puede concebir en una gran inteligencia y en una gran fuerza de carácter. Todos los aniversarios de su muerte, la tumba de Evita es visitada por millares de personas. La Recoleta, otra contradicción del personaje. En vida combatió ferozmente a la oligarquía. Muerta, descansa en el cementerio más oligárquico de la Argentina. Evidentemente he sido una mujer histórica. Yo no he sido peronista, por supuesto, más sufrí persecuciones. Pero no me impide este hecho ver la realidad. La realidad es que el peronismo, y eso se debe fundamentalmente a Eva, fue un movimiento revolucionario, convulsionó el país. Y los principios que enarboló el peronismo, en buena medida son obra del fervor, y yo diría de la fuerza de esta mujer. La bandera de la justicia social sobre todo. Su obra social fue primitiva. Le correspondía a la cosa política hacer la legislación en grande. Eso quedó atrasado. Pero su relación directa con el que más necesitaba fue efectiva. Realmente hizo su pedazo de obra. Dios ha inmortalizado su nombre más usando el odio y la bilis de los enemigos que las alabanzas y la baba de los amigos. Es que Dios escribe recto con líneas torcidas. Personas como yo, que estamos por la justicia social, toda la vida he estado por la justicia social, rechazamos lo que hubo de despótico y también de serviles, de corrupción. Pero la figura de Evita, que ha sido tan tergiversada en todas estas obras que se han dado por ahí, tan grotescamente tergiversada, va a quedar como una figura realmente histórica. Había muerto la mujer más odiada en la Argentina, pero también, sin duda alguna, la más amada de toda nuestra historia. Dejaba atrás de sí errores enormes, pero también aciertos enormes. Dijo la oposición que en los días del velatorio fueron expulsados funcionarios, profesores y empleados que no cumplieron las normas del luto ordenado por el Estado. Pararon millones de trabajadores, costando al país más de 1.000 millones de pesos. Y se dijo que fue el entierro más caro de la mujer más cara del mundo. Había nacido pobre en un pueblo perdido en el norte de la provincia de Buenos Aires. Según algunos libros biográficos, en esta casa nació una niña a la que llamarían Eva María, pero no es esta la primera vez que los biógrafos se equivocan.
Evita nació el 7 de mayo de 1919 en el establecimiento de Campo La Unión, cercano a Los Toldos. Allí se hallaba su madre, doña Juana Ibarguren. Se le adelantó el parto. Corrió Juan Duarte en busca de enfermera. Y así se dio el hecho de que naciera poco menos que en un portal como el de Belén, una de las mujeres de más significación en la historia de la Argentina y de América. Su padre era propietario de la estancia La Unión. Estaba casado y su familia residía en Chivilcoy. Tenía 7 años cuando su padre muere en un accidente automovilístico. Se insiste en varias biografías que la familia legítima de Duarte trató de impedir que doña Juana y sus hijos entraran al velorio. Se produjo un incidente que ha sido recordado más de una vez, pero que fue rápidamente superado por la intervención de don Luis Grisolía, yerno de don Juan Duarte, padre de Evita. De todas maneras, aquella situación enfrentó a la niña con una realidad que jamás olvidaría. Su papá había tenido una familia de verdad que no era la suya. Lo que antes era tolerancia para los hijos ilegítimos de Duarte, muerto este, se transformó en desprecio y agresividad. Tuvieron que cambiarse a la ciudad de Junín. Sus compañeras de colegio que aún viven confiesan que sus padres les prohibían que hiciera amistad con Eva. Sabían que era hija natural, y eso era lo mismo que haber nacido maldita. La crueldad de aquellos años hicieron de Eva una adolescente marginada, triste, solitaria. Se refugiaba en el cine, y ahí soñaba con todo lo que la realidad le negaba. Y se juró que algún día sería una estrella famosa como Norma Shear, que era a quien más admiraba. Mientras el doctor Ara continuaba los trabajos de embalsamamiento en el segundo piso de la CGT, la familia Duarte reclamaba la mitad de la herencia que dejaba Evita. Mientras tanto, se va a celebrar el primer 17 de octubre sin Evita. Los descamisados marchan emocionados porque van a escuchar Mi Testamento, la última voluntad de Evita, y que según dice Perón, Evita se lo entregó un día antes de su muerte. En la plaza del 17 de octubre, ante mis queridos descamisados, quiero que sepan que lo quise y que lo quiero a Perón con toda mi alma. No concibo el cielo sin Perón. Mis joyas no me pertenecen. Quiero que todos mis bienes queden a disposición de Perón como representante soberano y único del pueblo. Mientras viva Perón, él podrá hacer lo que quiera de todos mis bienes, venderlos, regalarlos e incluso quemarlos. Todo es de él. Pero después de Perón, el único heredero de mis bienes debe ser el pueblo. En 1955, una rebelión militar es sofocada después de un bombardeo a la Casa de Gobierno. Algunas personalidades de entonces afirman que con la muerte de Evita se desmoronó el régimen peronista. Realmente fue la terminación del gobierno peronista. Evita era el verdadero puente de plata entre Perón y su pueblo. Eso hizo que Perón perdiera contacto con el pueblo, perdiera contacto con la realidad de lo que se vivía en la Argentina. En septiembre de 1955 estalla la Revolución Libertadora encabezada por el general Lonardi. ¿Qué habría pasado si Evita hubiese estado viva? De existir ella, el destino de nuestra patria hubiese sido otro. Lonardi asume la presidencia. Se interviene la CGT. Soldados hacen guardia permanentemente. En el segundo piso está el cadáver. Y no piensan dejarlo escapar. Después de los hechos de septiembre de 1955 hubo una reunión en la Casa de Gobierno presidida por el teniente general Lonardi. Esa reunión decidió que se verificasen si esos restos correspondían al cadáver de Eva Perón.
Pasó el tiempo, la siguiente reunión la presidió ya el teniente general Aramburu. Se miraron, se midieron las pruebas de que efectivamente era el cadáver de Eva Perón. Entonces se decidió que su cuerpo fuese enterrado en el cementerio de Monte Grande. En la residencia presidencial se realizó una exposición de las riquezas de Eva y de Perón, pero caso curioso, no se exhibieron muchas de las más valiosas joyas de Evita. Perón dice que oficiales del ejército penetraron en la casa de la calle Teodoro García, violentaron la caja fuerte, abrieron los 3 cofres que guardaban las joyas y que dispusieron de ellas a su antojo. Efectivamente robaron joyas e inclusive las que ella había legado para respaldar los créditos de vivienda a la gente necesitada. El 22 de diciembre de 1955, el teniente coronel Morikemi, con un grupo de subalternos, retira el cadáver de Eva Perón de la CGT. En ese interín, el cadáver tiene un largo peregrinaje para después se llenara de leyendas que no reflejaran evidentemente la verdad. Dejaron la estanciera en los depósitos del Regimiento 1 de Infantería de Marina. Al día siguiente depositaron un humilde ramo de flores en las rejas de la residencia presidencial y una fotografía. El personal de vigilancia no dio importancia a esa jovencita. Para ellos era una desconocida, pero así era Eva cuando partió de Junín para lanzarse a la conquista de la gran ciudad. El 7 de mayo había cumplido 15 años. Evita no tenía escuela ni experiencia como actriz, ni casa de parientes donde alojarse si las cosas le salían mal. Su actitud revela una total inconsciencia o una gran audacia. Ingresó a la compañía teatral de Eva Franco y debutó con frases sueltas en La señora de Pérez. Recuerdo una cosa casi profética de ella. Cuando empezó el teatro, había una cantidad de compañeros, figuras, que le hacían bromas muy pesadas. La verdad que me indignó un poco. Y la veo y le digo, pero ¿cómo te dejas hacer estas cosas? Pero revelate. Y ella me dice muy tranquila, dice, déjalo, ya me la van a pagar. Y efectivamente con el tiempo yo vi a esa gente besándole la mano. Comparte su cuarto de pensión con una compañera de trabajo. Lo que gana apenas le alcanza para subsistir. En 1937 estuvo meses sin trabajar. El misterio de la vela encendida se repetía noche tras noche. Y ese misterio llegó a oídos del jefe de esa unidad, quien no había sido informado sobre la existencia de la estanciera, y mucho menos de su contenido. Cuando se descubrió el cadáver, comenzaron a sonar los teléfonos y tras agitadas discusiones, se retiró la estanciera. La estanciera conducida por el mayor Arandía, que en estas operaciones vestía siempre de civil, entró en la carpintería. Yo debutaba en Radio Belgrano con un radioteatro y una obra que se llamaba Oro Blanco, pero me hacía falta una damita. Y entonces se la pedí al avisador y al tiempo me trajo a Eva Duarte y me la presentó. Recuerdo sí que venía a casa y hablaba con mi mujer de entonces y una de las cosas que le contó alguna vez es que cuando llegaba tarde a la pensión, la compañera de pieza le cerraba la puerta y ella tenía que dormir en el pasillo. A medida que Eva hace amistades, amplía su radio de acción y consigue trabajar en spots publicitarios. De todos los actores, Marco Zucker es el que más trabajó con ella. Incluso se dijo que vivieron un romance. Lo que se había establecido entre nosotros era un hecho totalmente amistoso, casi de hermanos. Negar que hubo romances en su vida sería absurdo, ridículo, y le quitaríamos humanidad al personaje. Pero yo casi podría asegurar que jamás tuvo una gran pasión, un verdadero amor. Ya sea en la verdad o en la mentira, los nombres que se mezclaron con ella eran personajes con cierto poder. ¿No esperaba encontrar un laboratorio tan completo aquí? Lo es. Parece usted desalentado. Aquellos años fueron tremendamente difíciles y muchas jovencitas que empezaban a transitar el camino del teatro necesitaban quien las ayudara, quien las protegiera. Y cuando nos quedábamos sin trabajo, nos visitaban las privaciones y a veces el hambre.
Ella, igual que yo, apenas ganábamos en aquella época para subsistir. 60 pesos. Él vivía con una o dos compañeras en una misma pensión. Le podría costar 30, 35 pesos por mes la pensión. Recuerdo que en una oportunidad la invité a tomar un café en la confitería de frente al teatro y me dijo: Marcos, ¿no te molestaría que el café fuera con leche y con un sándwich? Pierina de Alessi le tomó cariño y dice en el libro de Borrón y Vaca que era una chica enfermiza, una cosita frágil, tímida, delgadita y que se colocaba medias para rellenar el corpiño. ¿Era buena actriz? Quería aprender, tenía verdadera ansia de aprender y de saber el oficio. No se le veía en condiciones porque era muy nerviosa, pero susceptible de progresar. Ya eran 2 los ramos de flores depositados en las rejas de la residencia presidencial. Siempre conducida por el mayor Arandía, la estanciera fue estacionada en el Arsenal Esteban de Luca. Esto ocurría un 23 de diciembre. Logra un papel sin importancia en la película La carga de los valientes. En 1943, un golpe militar derroca al presidente Castillo. Detrás de esa revolución está el GOU, Grupo Obra de Unificación. Y el cerebro de esa organización es un coronel llamado Juan Domingo Perón. Oscar Nicolini, que ya era amigo de la familia Duarte en Junín, es nombrado secretario del teniente coronel Imbert, el nuevo director de Correos, y que ejerce una severa censura en programas y obras de radioteatro. Hasta ese momento, Eva no ha sido figura destacada, pero de pronto se anuncia su triunfal regreso firmando un importante contrato para interpretar una serie sobre mujeres célebres de la historia. Muñoz Aspiri, el guionista de moda, le escribirá algunos de esos libretos. La promoción de Eva es impresionante. Un oficial que efectuaba una inspección de rutina descubrió la caja de embalaje que contenía equipos de radio. La sorpresa y el susto que se llevaron fue terrible. Un terremoto destruye la ciudad de San Juan. Con gran despliegue publicitario, Perón organiza una colecta para ayudar a los damnificados. Se reúne con artistas famosos y afirma en su libro que en esa reunión conoció a Evita. La gran mayoría de las biografías aseguran que el encuentro Eva-Perón se produjo en el Festival del Luna Park y que fueron presentados por el teniente coronel Imbert. Después ya siguió un acercamiento entre ellos, inclusive a veces venía a Posadas, donde vivía Evita, y le gustaba hacerlo esperar. Hacía sus esperas, que eran a veces prolongadas. Muchas veces dice, mira quién me espera, y salía yo al balcón a verlo a Perón. Y Eva es la que manda en Radio Belgrano. Firma un ventajoso contrato. Perón se cambia a la calle Posadas, donde ya vivía Eva. Ella ocupa el departamento A, él el B del mismo piso. El cofre armero fue depositado en una dependencia del Servicio de Informaciones del Ejército. El mayor Arandía explicó que dentro del cofre había documentación secreta. La industria cinematográfica argentina atravesaba una gran crisis. Los permisos de importación los manejaba el gobierno y no se conseguía celuloide. Evita me comisionó para que le consiguiera un buen segundo papel que ella conseguía el celuloide, porque en ese momento en el país no existía un metro de celuloide. Entonces me apersoné a Estudios San Miguel. Se concretó el negocio con la dirección de Mario Sospich, Libertad Lamarque como primer figura, Hugo del Carril y una serie de actores más. Con el fin de suavizarle las facciones, le aclaramos el cabello completamente.
Su gran amigo Oscar Nicolini es nombrado director general de difusión. Oscar Lomuto, que la acompañaba a las filmaciones de la cabalgata del circo, es nombrado subsecretario de Informaciones y su guionista, Muñoz Aspiri, director de propaganda de la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia. Y a través de ellos acapara todos los medios de información que usará en provecho propio y en el de Perón. Nadie se explicaba su decisiva influencia sobre Perón y por el contrario, se dijo que él la usaba. Evita era una mujer extremadamente celosa de su carácter. Y yo a eso le preguntaría quién usaba a quién. La película La Pródiga, como absoluta protagonista. Al fin se realizaban sus sueños. Además, sus honorarios superaban los de muchas estrellas. Todos sabíamos la razón por la cual Eva había sido contratada con un alto honorario. Ella ponía el celuloide, pero además el productor de la película era el dueño o concesionario de las salas de juego del Casino de Mar del Plata. Y el gobierno ya lo sabía o los iba a nacionalizar. Y, lógicamente, albergaba la esperanza de que, a través de la influencia que Eva ejercía sobre Perón, los conservaría. Al mismo tiempo que actuaba en la película, representaba en la radio 2 o 3 obras diarias y, por las noches, se reunía con sus incondicionales para idear nuevos programas de propaganda política hacia Perón. Ella tenía la total convicción de que Perón sería el futuro presidente y nos decía: los argentinos, les guste o no, tendrán Perón para rato. Nicolini, incondicional de Eva, es nombrado director general de Correos y Telégrafos. La influencia que Eva ejerce en los asuntos del Estado indigna a las Fuerzas Armadas y por intermedio del general Ábalos exigen la renuncia de Perón. Perón renuncia a sus 3 cargos. Inmediatamente fue arrestado. Esta es la isla Martín García. Desde esta prisión, Perón le decía en una carta a Eva: hoy he pedido a Farrell que me acelere el retiro. En cuanto salga nos casamos y nos iremos a cualquier parte a vivir tranquilos. ¿Aceptaría Eva irse a cualquier parte a vivir tranquila? Algunas biografías dicen que Eva desarrolló gran actividad esos días, tratando de sublevar a los trabajadores. No, en esos momentos no tenía ningún conocimiento gremial, ni contacto alguno con los trabajadores, ni con el pueblo. Mucho menos con nuestro comité de huelga. Me consta que Eva Perón no tuvo parte alguna en la gesta del 17 de octubre. Perón era hombre poderoso de palabra. En 2 años había inyectado en la masa coraje y espíritu de lucha. De esta suerte, él hizo el 17 de octubre formando la conciencia popular. Finalmente los trabajadores liberaron a su líder y esa misma noche Perón se reunió con Eva. Por absurdo y ridículo que parezca, se realizó una investigación por la vela encendida. Se sabía que bandas armadas de fanáticos peronistas buscaban por todas partes el cadáver de Eva para rescatarlo. Se le encomendó al mayor Arandía que escondiera el cofre armero en su propio domicilio hasta nueva orden. Ya no eran 1 ni 2 los ramos de flores, sino muchos. La residencia presidencial pronto se convertiría en el santuario de Eva Perón. En una reunión del gabinete se trató el asunto. Se acordó terminar con los mitos. El gobierno, con serenidad y muy sutilmente, dio la respuesta. El 22 de octubre contrae el matrimonio civil. El acta de nacimiento de Eva Perón había sido adulterada quitándole 2 años de edad. Doña Juana firmaba Ibarguren de Duarte y no se había casado con él. Los recién casados pasan una muy breve luna de miel en la quinta de San Vicente. El Partido Laborista de Cipriano Reyes y la Junta Renovadora proclaman la fórmula presidencial Perón-Quijano. Es la primera vez en Argentina que la esposa de un candidato lo acompaña en sus giras políticas. Perón ganó por más de 300.000 votos. Perón asumía la presidencia de uno de los países más ricos del mundo y de mayor porvenir.
comenzó visitando barrios pobres y trataba de resolver sus problemas. A veces insistía en que la acompañara a Perón para que tomara contacto con el pueblo. También cumple con sus obligaciones sociales. Asiste a la exposición rural, pero como se ve, no se siente a gusto en medio de la oligarquía que constantemente la calumnia y critica. Eva se instala en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Era el centro clave para la captación de las masas obreras. Desde ahí, Perón llegó al poder y nunca permitió que nadie que pudiera hacerle sombra lo ocupara. Por eso nombró a Freire. Sabía que el fuerte temperamento de Eva lo anularía. Llama a su despacho al presidente de la Cámara de Diputados y le pide la pronta sanción de los derechos cívicos de la mujer. Eva pide al ministro de Economía su colaboración para recaudar fondos con el fin de ayudar a los necesitados. Este era un terreno en el que actuaban las damas de beneficencia, damas de la oligarquía, y la presidencia recaía automáticamente en la esposa del presidente. Parte de los fondos los obtenían de los huérfanos que salían a mendigar y de fiestas benéficas. Estas damas no estaban dispuestas a tolerar que Eva fuese la presidenta. Le hicieron saber que era muy joven para ocupar ese cargo. Evita contestó que ella ya había pensado lo mismo y que por ese motivo delegaba el cargo en la persona de su madre. Y como seguramente no recibió respuesta, por medio de un decreto de su marido, intervino a la sociedad de beneficencia. El pueblo ha sido para las damas de beneficencia lo otro, lo ajeno. Evita el hambre y la miseria, la había sentido en su carne y en su cuerpo. Por eso sentía al pueblo como cosa propia. Eva despide en 1946 repartiendo entre los pobres miles de pan dulces y sidras. Recibe en 1947 a los Reyes Magos, que traen millares de juguetes para los niños. El mayor Arandía vivía sobre ascuas. Su mujer regresaba de visitar a un familiar enfermo. Se le hizo tarde. El mayor Arandía despertó sobresaltado. Vio una silueta. Cuando encendió la luz, vio a su esposa que se desangraba en el suelo. Después de esa tragedia, estacionaron la estanciera en esta esquina. Días después, en esta otra esquina. Y finalmente, subieron el cofre armero al 5º piso del Servicio de Informaciones del Ejército. Eva es invitada oficialmente a visitar España. Comenzaron las despedidas. Al terminar la guerra, los aliados hostigaban a Franco con un bloqueo político y económico. Perón regalaría 16.000 toneladas de trigo al pueblo español que padecía hambre. Franco nombra un embajador de lujo, José María de Areilza, conde de Motrico. También Francia e Italia la recibirán con el rango y los honores de esposa del presidente. Corren rumores de que el Papa Pío XII la honrará con un marquesado pontificio. También se decía que la familia real inglesa la recibiría y que tomaría el té con la reina. Eva estaba feliz. Su viaje a Europa y los honores que recibiría era como una bofetada a las damas de la oligarquía que tanto la calumniaban y despreciaban. Cóctel en la Embajada de España. Les parecía un sueño. 16.000 toneladas de trigo. La Gran Cruz de Isabel la Católica. En un avión partía Eva y su corte. El otro avión transportaba las valijas de los viajeros. Allá se iba Eva por la Gran Cruz de Isabel la Católica y el Marquesado Pontificio. Pero la invitación oficial de Inglaterra no llegaba. El recibimiento en España fue apoteósico. El régimen fascista de Franco congregó en la Plaza de Oriente unas 300.000 personas. Fue condecorada con la Gran Cruz de Isabel la Católica. Era un día caluroso. No obstante, Eva lucía un impresionante abrigo de Marta Sibelina. En Roma,
Sforza. Pío XII, haciendo caso omiso de las campañas de desprestigio, la invitó a visita oficial al Vaticano. En esa visita le obsequió un rosario de oro. Evita era hermana terciaria franciscana. La recibió en la Orden de San Francisco el reverendo padre Perantoni, superior general de los franciscanos. La ceremonia se celebró en Roma. A Eva Perón le tocó muy hondo. Pobrecita, lloraba a mares. Porque Evita era hermana franciscana. Tras su muerte, su cuerpo fue vestido con el hábito de San Francisco. En Italia, Eva recibió la respuesta de Inglaterra. La familia real acostumbraba a pasar esos días en Escocia. No obstante, el embajador inglés insistió en que resultaría grata su visita. Eva respondió que si la invitación no era oficial, no tenía interés en viajar a Inglaterra, ni tampoco en conocer a la reina, y partió hacia Portugal. El pueblo portugués no demostró ningún interés por la visita de Eva. Almorzó con el presidente Carmona, pero todo tenía el carácter de cortesía protocolar. En Francia, el presidente Oriol le ofreció un almuerzo en el castillo de Rambouillet. Eva intenta ganarse las simpatías concediendo a Francia un crédito para la compra de trigo y carnes. Habría pasado aproximadamente un año cuando me vino a ver a mi despacho una señora que me contó que la noche anterior había visto el cadáver de Eva Perón en el Servicio de Informaciones de Ejército. Al principio yo no lo creí porque creía que estaba enterrada en el cementerio de Montegrande. De cualquier manera, cuando esa señora se fue, yo le informé a Aramburu. Aramburu primero no lo creyó, luego le ocurrió lo mismo que a mí y me pidió que fuera hasta el Servicio de Informaciones de Ejército para ver si era verdad. Allí yo entrevisté al teniente coronel Morikeni, estaba a cargo de esa institución, y le pregunté sobre el tema. Primero recibí su negativa y finalmente vi el cadáver. Volví y le dije a Aramburu que estaba allí el cadáver. Aramburu se indignó, llamó por teléfono al secretario de guerra, destituyó al coronel Morikeni y en su reemplazo nombró a Cabanillas. Después de muchos años de silencio, hoy por primera y única vez rompo ese silencio a efecto de dejar esclarecidos los hechos. El teniente general Aramburu me asigna la misión de dar cristiana sepultura a los restos mortales de Eva Perón, que se encontraba en esos momentos en el 5º piso del edificio del Servicio de Informaciones del Ejército. La situación era delicada y peligrosa por cuanto se tenía conocimiento que muchas personas ya sabían cuál era el paradero de los restos mortales de Eva Perón. Tal es así que en varias oportunidades aparecieron velas encendidas y flores próximas al local donde se encontraban los restos. Y además teníamos conocimiento de que distintas bandas armadas pretendían rescatar el cadáver para utilizarlo con fines partidistas, lo mismo que grupos de exaltados pretendían directamente cremarlo. Ante esta situación, le llevé la inquietud al general Aramburu, proponiéndole retirar el cadáver del país y enterrarlo en un país extranjero. El general Aramburu aceptó esta propuesta y me encargó esta misión que se denominó Operativo Traslado. Eva regresaba decepcionada, convencida de que el único recibimiento entusiasta lo tuvo en España por las 16.000 toneladas de trigo. Ya no podía darle la bofetada a las damas de la oligarquía, pero ahí, en el puerto de Buenos Aires, comprendió que había una multitud de hombres y mujeres que la querían, sus descamisados. Y a partir de ese momento, murió para siempre Eva Duarte. Se iba desvaneciendo Eva Perón y nacía Evita, la auténtica Evita. Pasa un breve fin de semana en la Quinta de San Vicente y al regresar imprime un gran ritmo a su trabajo. Aclara su posición en un discurso. Soy una mujer argentina con funciones distintas a las de mi esposo. Evita ya no pide, ordena, sin importarle el rango de las personas. Ya mismo, sus órdenes deben ser cumplidas sin dilaciones. Ahí la conocí en la carne viva del pueblo. Ahí estuve acompañándola en noches mientras ella hacía una maravillosa obra de ayuda social para aquellos de quienes nadie se ocupaba, con una rapidez, con una perentoriedad, como si estuviera cumpliendo una misión de rescate. Y todo eso en medio de una inmensa alegría, de un gran fervor. Había encontrado su camino.
Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. José Espejo, incondicional de Evita, es nombrado secretario general de la poderosa CGT. Capital inicial de la fundación fueron 10.000 pesos moneda nacional. Y ese aporte lo realizó su fundadora, Eva Perón. Comienza la lluvia de los millones. Las donaciones adquieren las características de una competición a nivel nacional. Evita inaugura los hogares de tránsito. Estos centros cubrían necesidades circunstanciales a madres que llegaban del interior con sus hijos para someterse a tratamientos médicos. También inaugura el hogar de la empleada. Aquí tendrían habitaciones, comedores económicos, biblioteca, guardería infantil y primeros auxilios. Se construyen centros vacacionales en Chapatmalal, Calamuchita, Puente del Inca y otros lugares. Comienzan también a construirse barrios para obreros. Dice Perón que la fundación era una institución multimillonaria. Confirma que cuando había aumentos de salarios, la diferencia del primer mes iba a la fundación, lo mismo que parte del aguinaldo. Además recibía porcentajes de la Lotería Nacional, del Casino de Mar del Plata, de los hipódromos, de los cines y la totalidad de las multas por evasión de impuestos. No es fácil retirar de un país un cadáver y transportarlo a otro con nombre falso. Era necesario llenar una serie de formalidades de carácter oficial y también eclesiásticas, para lo cual tomé contacto personal con el entonces delegado de la Compañía San Pablo en la Argentina, el presbítero Francisco Roger, con quien planificamos el retiro del cadáver y su traslado a Génova en la República de Italia. Los derechos de la ancianidad deben tener en nuestro continente de norte a sur y de este a oeste su total consagración como medida básica para que se imponga en toda la extensión del mundo. El drama de la vejez es un drama universal y muerde con el mismo dolor bajo todas las climas y bajo todas las latitudes de la tierra. Eva inaugura policlínicos. El plan contemplaba la construcción de 25 policlínicos en distintas ciudades del país. La atención a los pobres se daba gratuita. Se informa al país que se ha descubierto un complot para asesinar a Perón y a Evita. Se les iba a arrojar una bomba durante una función en el Teatro Colón. Entre los complotados se encuentra Cipriano Reyes, el dirigente sindical que llevó a Perón al poder. La CGT declara una huelga general. Se cuelgan y queman muñecos con el nombre de Cipriano Reyes. El capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de su derecho. Sabemos que estamos ante el líder de los trabajadores y líder de la patria misma, porque Perón es la patria. ¿Y quién no está con la patria sin traidor? Usted, que fue encarcelado, ¿qué opina de la obra social de Evita? Negar su obra sería como cortarle las alas a las aves en pleno vuelo, como si quisiéramos negar la aurora o olvidarnos que existen las flores. Se lanza una campaña publicitaria para reformar la Constitución. En ella hay un artículo que impide la reelección presidencial. Evita inicia giras en apoyo a la reforma. Abrazada la patria, todo lo daré, porque hay pobres en ella todavía, porque hay tristes, porque hay desesperanzados, porque hay enfermos. Mi alma lo sabe, mi cuerpo lo ha sentido. Tengo junto al alma de mi pueblo mi propia alma. En la anchura de la patria quedan huellas de lo que hice. Crucé llanuras interminables y alcancé las montañas. Dejé mis sueños en los caminos para velar el sueño ajeno. Agoté mis fuerzas físicas para reanimar las fuerzas de un hermano caído. Son los primeros síntomas de su enfermedad. Confiesa su agotamiento. Apol, incondicional de Evita, asciende a subsecretario de Información y Prensa de la Presidencia.
Con este nombramiento, Eva consolida su poder. Nicolini ya es secretario de Comunicaciones. Su cuñado, el mayor Arrieta, senador nacional. Su otro cuñado, Álvarez Rodríguez, miembro de la Corte Suprema. Su hermano Juan, secretario de la Presidencia. Freire en la Secretaría de Trabajo y Espejo en la CGT. Eran sus más obedientes servidores. Todos ellos formaban el grupo Duarte, lo que se llamó el gobierno de Evita dentro del gobierno de Perón. Por amplia mayoría se aprueba la reforma de la Constitución. Perón ya podía ser reelegido, pero se le planteaba un problema muy difícil de solucionar, porque se trataba de su mujer. Evita había formado miles de unidades básicas femeninas en todo el país. Sin duda, estaba luchando por su independencia política, dando formas al movimiento femenino peronista. Perón quería que las mujeres se integraran al partido unidas con los hombres y bajo un mismo comando. Pero era inútil toda tentativa de convencer a Eva. Contra viento y marea, Evita inaugura la primera Asamblea Nacional del Movimiento Peronista Femenino. A nosotras, las mujeres, nos toca difundir el espíritu del peronismo en cada argentino, y a nosotras nos toca transmitirlo de generación en generación. Evita convierte en realidad uno de sus sueños. Queremos una patria grande, no por su extensión territorial, sino por la suma inmensa de felicidad de todos sus hijos. Una patria feliz, no por la existencia de pocos muy ricos, sino por la salvación de muchos pobres menos pobres. Los descamisados celebran otro 17 de octubre. El operativo Traslado se efectuó de una forma tan secreta que muy pocas personas, nada más que los que intervenían en forma directa, tenían conocimiento de ella. Se simula para enviar a Eva Perón al exterior, que representaba a una mujer italiana de nombre María Maggi de Magistri, para la cual es necesario crear toda una documentación especial. Ese féretro es embarcado en el buque de bandera italiana Conte de Biancamano con rumbo a Génova. En enero de 1950, mientras asistía a la inauguración del sindicato de taxistas, experimentó Evita un ligero desmayo. Al día siguiente fue operada de apendicitis. El doctor Ivanisevich percibió algún síntoma de la futura neoplasia y le aconsejó hacerse análisis a fondo y, sobre todo, atemperar no poco sus febriles actividades. Evita, por supuesto, hizo caso omiso de todos estos mandatos. La verdad es que Evita no se halló nunca ni tan animosa ni tan fuerte como en aquellos meses. Realizó una larga gira por las provincias del norte. Inauguraba policlínicos, hogares, escuelas, sedes de sindicatos, proveedurías. Hablaba hasta por los codos. Perón, a pesar de hallarse en el cenit de su gloria, debió confesar con sobra de verdad: la única que al presente puede hacerme una revolución popular y derrocarme es mi mujer. Siempre fue un poco negligente en atender su salud. Generalmente se viajaba con gran cantidad de algodones y demás por las fuertes hemorragias que solía tener. Eva iba consumiendo su vida en beneficio de la clase humilde. ¿La usaba Perón? No, Evita era de una personalidad tan fuerte que no la usaba Perón ni la hubiera podido usar ninguna persona en el mundo. En mayo de 1958, el doctor Frondizi asume la presidencia. La madre de Eva le escribe suplicándole que le devuelva los restos de su hija. Frondizi le responde que no tenía acceso al misterio que rodeaba el destino de los restos mortales. Doña Juana Ibarguren moría algún tiempo después sin saber dónde estaba enterrada su hija. Perón, exiliado en España, se casa en noviembre de 1959 con Isabelita. Cumplida esta misión, con la cual se dio por terminado el operativo Traslado, me presenté al teniente general Aramburu y me expresó en ese momento que toda la documentación, manifiesto del Conte Biancamano, la posesión treintenial, como otras clases de documentos, permaneciesen exclusivamente en mi poder. Y me agregó que no desea ser informado a su vez del lugar exacto donde estaban depositados los restos de Eva Perón. Evita crea la escuela de enfermeras. Ahí se les ofrecía la posibilidad de estudiar y trabajar en tareas retribuidas
hasta lograr diplomarse y elegir su propio camino. Siempre la ayuda al desamparado, al enfermo, tiene que ser inmediata. No puede depender de gobiernos. Los gobiernos tienen burocracias, los gobiernos tienen sistemas administrativos que hace que generalmente cuando la ayuda llega, no le llega a una persona sino a un cadáver. En el caso de ella, como si tuviera conciencia de que iba a morir a los 33 años. En el caso de ella esto se hacía en el momento donde estaba el dolor. Allí acudía ella. Por eso cuando murió, las gentes humildes del pueblo lloraron como nunca lloraron a alguien que se fue. Eva organizó los torneos infantiles en los que participaron millares de niños. Se les proveía gratuitamente los equipos. Si derramamos todo nuestro amor sobre los niños para hacerlos realmente felices, habremos conseguido que mañana sean hombres buenos, agradecidos, y ellos serán el pueblo del futuro, y serán los hombres que lo gobiernan, y porque tendrán algo que agradecer al pasado, serán justos, dignos y generosos. La enfermedad empieza a hacer estragos en ella. Debe guardar unos días de reposo, pero no aguanta la cama y se levanta para recibir al príncipe Bernardo de Holanda, que llega con la intención de vender armas. El príncipe la condecora con la Gran Cruz de la Orden de Orange-Nassau. En la celebración del Día de los Trabajadores del año 1951, ya había trascendido que Evita quería ser vicepresidenta, pero tenía dos fuertes opositores: las Fuerzas Armadas y su propio marido. Ella, con un sentido de más pueblo, lo había prácticamente eclipsado. Espejo precipita los acontecimientos y en nombre de la CGT, que representa a 5 millones de trabajadores, hace pública y oficial la fórmula Perón-Eva Perón. Se reciben cientos de millares de cartas y telegramas de adhesión. Se convocó a un cabildo abierto para la proclamación de la fórmula. Según versiones, Perón y Evita habían llegado a un acuerdo. Él llegaría primero, solo, y hablaría. Después, y según las circunstancias, ella haría acto de presencia, o quizá no. Nunca se aclaró el propósito de esa extraña estrategia. La multitud reclamaba la presencia de Evita. Espejo había dado instrucciones precisas a los jefes de grupos. El espectáculo estaba planeado. Ahí vemos a su hermano Juan en compañía de Apol, secretario de Información Pública. Ella ponía pruebas ante los ojos de su marido y le dijo: el pueblo quiere que acepte. ¿Qué les digo? Perón meditó un instante y respondió: diles que sí, pero sin decirlo. Evita quedó desconcertada. Hoy, mi general, en este cabildo del justicialismo, el pueblo, como en 1810, preguntó que quería saber de qué se trata, así ya sabe de qué se trata y quiere que el general Perón siga dirigiendo los destinos de la patria. Y saben que la oligarquía, que los mediocres, que los vendepatrias todavía no están derrotados, que de sus guaridas asquerosas atentan contra el pueblo y contra la nación. Yo, mi general, con la plenipotencia espiritual que tanto descansa de la patria, os proclamo, antes que el pueblo vote, presidente de todos los argentinos. La patria está salvada porque está en manos del general Perón. Evita no dejaba en claro su postura. La multitud le exigía que aceptara. Evita miraba a Perón como esperando un gesto de asentimiento, pero él solo miraba al público y sonreía. Yo les pido, por el cariño que nos une, que para una decisión tan trascendental me den por lo menos 4 días para pensar en mi decisión. Compañeros, a las 9:30 de la noche, yo por radio. Compañeros, no nos movemos hasta que no nos dé la respuesta favorable. Espejo insistía y llamaba a Evita hacia el micrófono para que diera el sí. Señora. Empezaron las discusiones. Perón
visiblemente disgustado, ordenó: terminen con este acto. Compañeros, como dijo el general Perón, yo haré lo que diga el pueblo. Evita terminaba siempre sus discursos sonriente, saludando cariñosamente o enviando besos. Era la primera vez que se retiraba con evidentes muestras de disgusto. Su última frase dejó flotando la sensación de que había aceptado. El 31 de agosto de 1951, Evita renunciaba a la vicepresidencia. No tenía entonces ni tengo en estos momentos más que una sola ambición. Que de mí se diga cuando se escriba la historia que hubo al lado de Perón una mujer que se dedicó a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo y que a esta mujer el pueblo la llamaba cariñosamente Evita. ¿Cuál fue el verdadero motivo de su renuncia? Perón apoyó la renuncia de Evita a la vicepresidencia de la República, apoyándose en que ella no tenía la edad constitucional. Fue un error. La pasaba holgadamente. Había cumplido ya los 32 años. Este error revestía mayor responsabilidad que aquel quite de años que se hizo en la partida de nacimiento para su casamiento. En julio de 1966 asumió la presidencia el general Onganía. Los montoneros secuestran al general Aramburu. Explican su actitud como un repudio por la desaparición del cuerpo de Evita. A fines de septiembre de 1951 se produjo una sublevación militar contra Perón, encabezada por el general Menéndez, que fue sofocada en cuestión de horas. La CGT declaró un paro general repudiando a los sublevados. Evita se enteró de los acontecimientos y, contra los consejos de sus médicos, se empeñó en dirigir un mensaje al pueblo. Yo les doy a todos las gracias. Yo espero estar pronto en la lucha con ustedes y por eso les pido que rueguen a Dios para que me devuelva la salud que he perdido. A todos les dejo un gran abrazo de mi corazón. Esa noche no durmió. A las 6 de la mañana ordenó llamar con urgencia al ministro de Guerra y a 2 importantes sindicalistas, y les ordenó la compra de 5.000 pistolas automáticas y 1.500 metralletas para formar milicias obreras. ¿Era realmente una revolucionaria? Superó con su acción y su mentalidad revolucionaria al proceso revolucionario del peronismo. Eva Duarte, una mujer humilde, que ya en el poder, y ya en el poder ejercido hacia la calle, toca la cosa popular, toca la cosa del dolor. Creo que eso la convierte en una revolucionaria. Guste o no guste, a los que todavía la discuten, ella fue una revolucionaria en su época. Se corría la voz de que la enfermedad de Evita era incurable. Ese 17 de octubre de 1951 se levantó después de haber estado 24 días postrada en cama. Pesaba 38 kilos y apenas podía mantenerse en pie. Todos querían fotografiarse con ella pensando que sería la última vez. Cuando la llevaban al balcón, le suplicó a su marido: Juan, no dejes que me caiga. Yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale. La tengo en mi corazón. Me quema en el alma. Me duele en mi carne y arde en mis nervios. Es el amor por este pueblo. Yo les pido hoy, compañeros, una sola cosa. Que juremos todos públicamente defender a Perón y
luchar por él hasta la muerte. Nuestro juramento será gritar durante 1 minuto para que nuestro grito llegue hasta el último rincón del mundo: la vida por Perón. No existe ni quiero nada para mí. Mi gloria es la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Yo les dejo mi corazón y les digo que estoy segura que pronto estaré en la lucha. Pero si no lo llegara a estar por mi salud, sigan fieles como hasta ahora con Perón. Y a todos los descamisados yo los estrecho muy, pero muy cerca de mi corazón y deseo que se den cuenta de cuánto los amo. La ciudad estudiantil. La enfermedad la tenía postrada en cama y no pudo asistir. El cáncer de útero, al avanzar, se manifestaba en alta fiebre y fuertes dolores. En noviembre se interna en el policlínico para ser operada por el famoso cancerólogo norteamericano Spack. Ella no lo sabe, pues está convencida de que la operará el doctor Finocchieto. Jorge Pack nos dijo a todos que había extirpado más de lo necesario y que no quedaban reliquias en ella del cáncer. Antes de la operación grabó un mensaje para ser transmitido al país un día antes de las elecciones. No votar por Perón es traicionar al país. El pueblo argentino debe elegir la justicia y la libertad de Perón o la oposición del imperialismo y la entrega de los vendepatrias. Evita votó en su habitación del policlínico. Yo seguiré desde mi lecho de enferma la gran batalla. Perón ganó por más de 2.200.000 votos. La mujer le había dado a Perón, o quizá a Evita, la mayoría absoluta. 3 días después, abandonó el policlínico donde la habían operado de cáncer. Siguiendo el juego de las piadosas mentiras, Espejo, en nombre de la CGT, condecora al doctor Finocchieto por el éxito de la operación. Evita parecía ausente, perdida en la nebulosa de los calmantes. Lo primero que Evita recuperó fue su espíritu de lucha. Sus ansias de vivir eran palpables en ella. Insensiblemente, la residencia se iba convirtiendo en algo así como un ministerio de trabajo y una fundación Eva Perón, todo junto. Entraban y salían a toda hora funcionarios, políticos, gremialistas, delegadas censistas y aún grupos de familias de necesitados. Aquel bullicio disgustaba no poco a Perón, pero se las tragaba, no decía nada. El 25 pronunció su acostumbrado saludo de Navidad y bajó al parque, muy elegante, delgadita, fina, pero ágil. Repartió regalos a los niños y a los pobres en la misma residencia presidencial. La convalecencia de Eva Perón iba muy, muy lenta. Los médicos discurrían por los cuartos de la residencia siempre con cara de optimismo, pero ella comprendía que las cosas no marchaban bien, porque volvía a experimentar los síntomas anteriores a la operación. El mismo dolorcito agudo, las terribles pesadillas en los sueños, las ganas de acabar de una vez, un desgano para todo, la angustia, la tristeza. Mediaba febrero, cuando Evita empezó a quejarse de muy fuertes dolores. Se le hizo una nueva biopsia y con el espanto que todos ustedes pueden imaginar, apareció de nuevo el cáncer. Y el cáncer con todo su furor, allí estaba. Avanzaba otra vez, con la furia con que avanzan los organismos juveniles. Parecía encarnizado contra Eva Perón. En verdad se nos preparó para la muerte de Eva Perón a fines del mes de febrero. Evita estaba condenada a muerte. Se consideraba poco menos que milagro que su vida pudiera prolongarse más allá del 4 de marzo. Ella, por supuesto, ignoraba su condena. A través de nuestra propia investigación ya habíamos arribado a la seguridad de que la señora Eva Perón había sido enterrada en el cementerio mayor de Milán con el nombre supuesto de María Maggi.
Evidentemente los generales Leonardi y Aramburo habían cumplido con la palabra empeñada de dar cristiana sepultura al cadáver de Eva Perón. Previa consulta con el general Perón, yo concurro a hablar con el presidente de la Nación y me recalcó que ni siquiera Aramburo, aún suponiendo que cuando se lo secuestró, sus captores hubieran querido hacerle decir dónde estaban los restos de la señora Eva Perón, no lo podía decir simplemente porque no lo sabía. Esto debe quedar claro, como no lo supo Frondizi, como no lo supo el doctor Ilia cuando fueron presidente de la Nación. El teniente general Lanusse lo llama al coronel Cabanillas y le encarga poner en marcha el operativo que llamó devolución del cadáver de Eva Perón. Se inventó un hermano, Carlos Maggi, como hermano de la señora de Magistri. Con él viajamos. En la capital española tomo contacto con el entonces embajador argentino, brigadier Rojas Silveira, le impongo de esta situación. Él debía informar al señor Perón de la entrega del cadáver y solicitar a las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores la correspondiente autorización para que los restos de Eva Perón pudiesen ingresar al suelo español ya con el nombre definitivo de Eva Perón. El 5 de marzo se presentó en el estadio de River y distribuyó los premios en el cotejo final de los campeonatos Evita. Los médicos no salían de su asombro. A mediados de abril, Evita se reincorpora a sus tareas en trabajo y previsión. Pero sus fuerzas y sus luces naturales se apagaban y a las 2 horas la rendía el cansancio. Ante el estupor de los médicos, la cosa increíble. El 1 de mayo, Eva Perón se presentó en el Congreso. Asiste al discurso de 4 horas con que Perón, con la wagneriana elocuencia que solía, inauguró el 86º periodo legislativo. Y no termina ahí su esfuerzo. Por la tarde quiere estar presente con sus descamisados. Su familia le implora se cuide. Sus médicos asombrados se oponen a ello, pero nada ni nadie puede detenerla. Pesaba menos de 37 kilos y no obstante su debilidad, pronunció su último discurso, el más agresivo de su vida política. Y yo les pido a Dios que no le permita a sus insensatos levantar la mano contra Perón, porque ¡ay de ese día! ¡Ay de ese día! Ese día, mi general, yo saldré con la mujer del pueblo, yo saldré con los descansados de la patria, muerta o viva, para no dejar en pie ningún latido que no sea peronista. Y aguantó hasta la noche. Coronó a la reina del trabajo. Nadie podía explicarse cómo se mantenía de pie. El 7 de mayo cumplió 33 años. Recibió cantidad de felicitaciones y el Congreso la nombró jefa espiritual de la nación. Y otra vez lo asombroso, lo increíble. El 4 de junio Perón asume la segunda presidencia. Nadie detiene a Evita, pese a los esfuerzos de todos porque se quede postrada en su cama. Era extremo su estado de debilidad. Las aplicaciones de radio de los días anteriores, por una incomprensible torpeza de los facultativos, le habían causado una extensa, profunda y dolorosa quemadura. La carne se le caía carbonizada a pedazos. Al dolor del cáncer, a la debilidad creciente, al persistente insomnio, se sumaba ahora una atroz quemadura. ¿Cómo Dios, expresó Juan, su hermano, en cierta ocasión, comete la crueldad de atormentarte de esta manera a vos, que no has hecho nada más que bien, si fuera a mí todavía? Contestó Eva, no digas disparate, Juancito, Dios sabe muy bien lo que hace. Si este es el precio que me pide por la felicidad de mi pueblo, bien poco es este precio. Y bien poco me parece aún el sacrificio de mi vida. La lucha por aumentar de peso era inútil. Todos los esfuerzos fracasaban. Bajaba día a día. No la engañaban ni las tretas de Renzi en la balanza, que le ponía pesos.
asida al parabrisas y de pie, aguantando los dolores, sonríe y saluda por última vez a los que ella llamaba mis descamisados. En el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, Perón y Evita recibían felicitaciones de distintas personalidades. De pronto ella desapareció del salón, tuvo un desvanecimiento y la recostaron en un sofá de una habitación vecina. Bajo el efecto de los calmantes, Evita soñaba. Oía lejano el griterío de la multitud que la aclamaba. En el sopor de los calmantes, escuchaba victorear su nombre. ¿Sería de verdad? ¿O solo una fantasía de una niña que soñó en llegar a ser una gran estrella? Ya en Milán, conjuntamente con el sacerdote Alessandro Angeli y el supuesto hermano Carlos Maggi, nos dirigimos al cementerio Maggiore de Milán. Conseguimos retirar el cadáver y trasladarlo posteriormente a Madrid. Yo espero dicho féretro en un lugar establecido de esa ciudad y de allí marchamos a la residencia de Perón. El día 3 de septiembre de 1971, a las 20 horas, se produce la entrega de este féretro, al que hubo que abrir allí para certificar que efectivamente fueran los restos de la señora Eva Perón. Perón dispone que Daniel Paladino, que era su delegado personal y un hombre que se encontraba, a pesar de la solemnidad del acto, vestido tan solo en camiseta, que procedan a la apertura del féretro. Una vez hecho esto, este señor de camiseta se presentó a Perón y nuevamente, de forma irrespetuosa, le dice: jefe, venga, jefe, esta no es Evita. Perón se aproxima con todos nosotros al lugar donde estaba abierto el féretro y exclama: sí, no hay ninguna duda, esta es Evita. En ese momento el hombre de la camiseta, que más tarde supe que se llamaba López Rega, intentó improvisarme un discurso al cual yo... Con una pareja hoy día, como está la tecnología de avanzado todo, nada, puedo quedar embarazada si Dios quiere, nada, con otros métodos. Sistemas. Exactamente. Bueno, Maritza, te agradecemos mucho, de verdad es un placer. Métodos. Nos gustó mucho los precios, está funcionando, no hay problema y demás. Una última, Wally quiere hacerte una pregunta. Sí, no, digo que bueno, que como decía, estamos hablando del tema de ser mamá, que dijo que no necesita de un hombre, o sea, harías quizás lo que hizo Luli Salazar, lo que hizo Juanita Repeto, utilizar otro método, ¿no? Para poder conseguir tener un hijo. Yo tengo congelado óvulos, así que me gustaría realmente la posibilidad de transcurrir un embarazo. Si no pudiese ser por algún motivo médico, bueno, sí, tal vez recurrir a otro método. Igual ese método es carísimo, quiero decirles que hay que tener ahí un hombrecito que ponga un dinero importante. Ay, qué susto, María. Un sponsor, se necesita un sponsor. Claro, escuchame. Porque no es que hola, ¿qué tal? Bueno, me voy a Estados Unidos, $120,000. No es así. ¿Y hace mucho que hiciste? Importante detrás. Bueno. ¿Hace mucho que hiciste esto? ¿Cuándo congelaste? Sí, hace muchos años, porque bueno, nada, con esta actividad tan movida y tuve mis ofertas así como de casamiento, mis propuestas de casamiento, y dije que no, y dije, uy, si sigo así voy a quedar sola. Así que dije, nada, mis médicos me dijeron... Los unió el poder. Ahora... Congelar los óvulos porque vos, si no... Bueno, vos fíjate, Maritza, te dieron como muy veleta en el amor. Que te vas a afianzar y vas a seguir tu carrera. Vos sabés que hay muchos casos de mujeres que ya congelaron hace muchos años, pero antes era un tema tabú. Ahora se está haciendo mucho más público, se toma una conciencia y la realidad, claro, ahora ya no hay tanto prejuicio, pero como bien decís, hace años que congelaste y la posibilidad siempre estuvo sobre la mesa entonces. Sí, no, es algo que la verdad que es una tarea pendiente, con mucho amor lo haría, no es un tema de egoísmo. Bien. Me parece que, nada, yo creo que sigo esperando porque sigo esperando enamorarme nuevamente. Me he enamorado varias veces, en este momento no. Enamorarte y decir, con este hombre quiero tener un hijo. Entonces me parece que mi demora es solo por eso, porque sigo esperando el gran amor. Pero si no, yo igual ya tengo como una fecha, como diciendo, bueno, no solo yo, sino mis médicos, hasta acá llegué, bueno, actuemos, ¿no? Esto que destaca Lourdes es cierto. Yo te digo, me encantaría poder quedar embarazada. Claro, pero esto que destaca Lourdes es cierto, que ahora se está hablando más del tema,
lo vemos como más normal. Pero vos decís que ya hace ¿cuántos años? ¿Muchos años? ¿Hace que congelaste los óvulos? ¿O vendrías a hacer una especie de prematura? Hay que conservarlos de joven. No, lo que pasa es que yo en mi actividad, nada, nada, puedo quedar embarazada si Dios quiere. Los pies estaban destruidos por la evidente posición vertical que había soportado el cuerpo y por los posibles malos tratos. Observé daños en la región glútea, donde existían incrustaciones calcáreas y de metales ferrosos corroídos por la humedad. Encontré quebraduras en las rodillas, donde la capa plástica era más resistente. El doctor Ara dejó su cuerpo como el de una mujer saludable y no se apreciaba que hubiera padecido un cáncer. Yo pienso que el cadáver ha sufrido una tremenda vía crucis y pienso que sí puede haber sido profanada. Unos 20 días antes de su muerte, me hizo llamar casi de madrugada. Al entrar a su cámara, no me saludó, sino que me dijo: que otros me mientan no me extraña, pero que usted me haya callado la verdad, no puedo explicármelo. Usted sabía que tengo cáncer, usted sabía que es incurable, usted sabía que tengo los días contados, usted sabía que yo me muero y usted no ha tenido el coraje de decir que me muero. No puedo comprenderlo. Me duele que usted sea un cobarde como los demás. Evita, le contesté. Usted tiene que se está matando por no descansar, siempre rodeada de gente. ¿Cómo puede pretender mejorar? Y no pude añadirle más porque se me quebró la voz. Ella y yo llorábamos. Vi que volvía a su natural calmo, que se serenaba. Entonces me dijo: de este pozo nadie me saca. Quiero disponer mi alma para la eternidad. Hizo su confesión. La absolví. Estaba radiante de felicidad, llena de gozo. Ya no lloraba sino de felicidad y de gozo. Su rostro había tomado un tinte de beatitud que, confieso, jamás lo había visto igual. Una de sus preocupaciones era que ninguna muchacha pobre dejara de casarse por la iglesia por faltarle traje de novia, o que una niña dejara de tomar su primera comunión por no tener su vestidito blanco. En muy pocos momentos de la vida vi lágrimas en sus ojos. Evita era dura para llorar. Dicen, cuantos la conocieron, que ni tenía sexo ni tenía eros. Yo añadiría que tampoco tenía lágrimas en sus ojos. Cuando abrazaba enternecida a pobres, a leprosos, a cancerosos, estos enfermos hechos un mar de lágrima, ella, tan dueña de sí, se mantenía imperturbable, como si en vez de contemplar el dolor del paciente, contemplara el desorden social y la injusticia institucionalizada. Yo creo reconocer en esto una de las características más relevantes de su psicología. Perón dice en su libro: el mal no le dio tregua. Aquellos días fueron un infierno para Evita. Estaba reducida solo a la piel, a través de la cual se percibía ya el blancor de los huesos. La última semana de su vida la pasa Evita prácticamente orando y reconfortando el corazón de los suyos, particularmente de la mamá y de las hermanas. Las diputadas peronistas presentaron al Congreso el proyecto de transformar el monumento al descamisado en el monumento a Eva Perón. Hubo 84 discursos. Fue una competición para ver quién decía los adjetivos más grandilocuentes. La CGT celebró una misa suplicando por ella en la Plaza de la República. Yo debía pronunciar el discurso. Me pidió el general, con todas las veras de su alma, que preparase al pueblo para la muerte de Eva Perón.
porque temíamos una estampida de dolor en las masas humildes que estaban fanatizadas por ella. Pronuncié una oración de la que recuerdo estas palabras. Eva Perón buscó a Dios no tanto en la pompa de los templos, cuanto en los tugurios de los desamparados, de los enfermos, de los necesitados. En el día de su tránsito a los cielos, no podría menos de oír de labios de Jesucristo las palabras evangélicas. Venid a mí, elegidos del Señor, a poseer el reino de los cielos. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Estuve enfermo y me visitaste. Dios, que escucha el rumor de cada hoja cuando el vendaval azota el bosque, escucha también distintamente el sonido de cada plegaria de cada uno de nosotros. Y por debajo de cada plegaria escucha el rumor de cada lágrima. Y por debajo del rumor de cada lágrima escucha los latidos de amor de cada corazón. Dice Perón que un día antes de su muerte, Evita le dijo: no abandones nunca a los pobres, son los únicos que saben ser fieles. Pío XII le envió la bendición papal y la indulgencia apostólica para la hora de la muerte. A las 15 horas del sábado 26, recibió la Sagrada Extrema Unción. Recuerdo que cuando llegué a su cámara, me acerqué al oído y le dije: Evita, el Señor quiere visitarla con uno de sus sacramentos, el sacramento de los enfermos. Ella suspiró profundamente, comprendió de qué se trataba y, volviendo la palma de la mano para la extrema unción, me facilitó la unción. Creo que escuchaba las palabras sacramentales. Luego, tomando mi mano, me la apretó. Estuvo apretándome la mano durante una media hora larga. Sentía cómo se iba extinguiendo, tranquilamente, dulcemente, como un hilo de luz que se apagara. No tuvo la menor contorsión, ni espasmos, ni convulsiones. Respiraba cada vez más lentamente. No la rodeaba el menor lujo. El cuadro era imponente por su sencillez. En derredor de la residencia se agolpaban miles de personas, rezaban y sollozaban.